¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este miércoles 27 de noviembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. La Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa sigue estudiando modificaciones al Código Electoral para poder aplicarlas en los comicios de 2021. Por ahora, el Congreso ha aprobado reformas como la implementación del voto por rostro para alcaldes y el incremento de sanciones a los responsables de no depurar el padrón. Hay que decir que el presidente Nayib Bukele vetó ambas enmiendas y será la Sala de lo Constitucional quien resuelva sobre ellas. Además, en este tema hay puntos importantes que no han logrado el consenso de los diputados. Entre ellos está incluir el voto en el exterior para las elecciones legislativas y municipales en 2021, como lo determinó la Sala de lo Constitucional en una sentencia en 2016. En la segunda parte de esta entrevista vamos a conversar con el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes, quien anunció el día de ayer en horas de la tarde su renuncia a partir del 1 de diciembre. Los motivos, las razones de su renuncia, todo esto lo vamos a conversar esta mañana en República. Comenzamos. Bien, como ya poníamos en contexto, vamos a hablar sobre las reformas electorales y precisamente los dos vetos que anunciaba el presidente Nayib Bukele hace algunos días. Damos la bienvenida a la abogada Erika Saldaña, que está con nosotros. También nos acompaña Miguel Ángel Cardoso, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, y Malcolm Cartagena, experto en temas electorales, para hacer este análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Erika? Bienvenida. Un gusto estar aquí otra vez, Wendy. ¿Qué tal, Malcolm? ¿Cómo estás? Buenos días, Wendy. Saludos, Erika. Doctor, buen día. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, buenos días, Wendy. Bien, hay mucho que hablar esta mañana, pero me gustaría que comenzáramos con algo actual, y es que el día de ayer se conoció, a propuesta del diputado René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena, una pieza de correspondencia que llevó a la Asamblea Legislativa para reformar 2 artículos de la Constitución y poder establecer una separación de funciones del ente colegiado. Pero me gustaría que viéramos unas declaraciones del diputado Portillo Cuadra. Se hacen 2 entes, uno que va a administrar justicia, Tribunal Supremo Electoral, y uno que va a administrar los procesos electorales, que es el Consejo de Organización Electoral. Aquí sí van a estar representados los partidos políticos, van a ser 3 consejeros propietarios y suplentes, y en ambos casos van a durar 9 años en el ejercicio de su función. A ver, ¿cuáles son sus primeras impresiones sobre esta iniciativa que presenta el día de ayer el diputado Portillo Cuadra y que tiene el apoyo del partido Arena, Gana, PDC y PCN? Erika. Bueno, yo creo que la propuesta del doctor Portillo Cuadra atiende a un problema real, y es que ha sido la complejidad con la que se manejan los asuntos en el Tribunal Supremo Electoral, que hay que dividir una parte puramente administrativa, que es administrar las elecciones, y otra que es más de tipo jurisdiccional. Ya no es estar pendiente de la logística, sino que de resolver los problemas electorales que se van suscitando entre partidos políticos a lo largo de todo el proceso, de los distintos procesos electorales. Pero lo que está planteando el doctor Portillo Cuadra es adoptar un tipo de modelo parecido al mexicano, en el que se separan las 2 funciones, administrativa y jurisdiccional. Nosotros tenemos un modelo que es muy parecido al costarricense, que está en un solo tribunal. Y yo quiero resaltar que tanto el modelo mexicano como el modelo costarricense funcionan. O sea, no depende del tipo de modelo que se está adoptando. Yo creo que esto va más allá de esto. Y ¿por qué funciona? ¿Qué elementos tiene para que lo hagan, digamos, que sea viable o factible? Son instituciones confiables. Las poblaciones confían en los procesos electorales, de que no va a existir fraude, de que van a estar bien organizados, que se abre a la participación de la ciudadanía. Y en los 2 ámbitos, organización de elecciones y conflictos jurisdiccionales, conflictos entre partidos políticos o en los procesos electorales. Ambos modelos funcionan. El tribunal costarricense creo que es uno de los tribunales electorales que tiene mayor credibilidad en América. Entonces, no es el tipo de modelo el problema. Yo creo que el problema va más allá, esa es la manera en cómo se manejan las instituciones.
si no nos vamos a una raíz, que yo creo que esa es la raíz del problema, es difícil de que vayamos a salir adelante, de que sea una institución funcional, porque tenés que sumarle muchísimos otros problemas que tiene el tribunal, por ejemplo, los déficits presupuestarios, la sobrecarga de las planillas, la gente que trabaja ahí, que de repente hay mucha gente que está en un área y el área jurisdiccional, por ejemplo, es muy escasa. Entonces, son muchísimos problemas los que existen más allá del tipo de modelo, creo yo. A ver, en esta propuesta el diputado Portillo Cuadra plantea también que sea la Corte Suprema de Justicia quien elija a los 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, propietarios, y 3 suplentes. ¿No le daría esto, bueno, con los requisitos propios que se eligen a los magistrados de la Corte, no le daría esto un poco más de independencia y también mayor capacidad a los funcionarios? Bueno, es lo que se espera, ¿verdad? Que tengan un poco más de independencia. Yo quiero recalcar lo que señala en último momento Erika con respecto a si esta reforma constitucional realmente resuelve un problema que ocurre al interior del tribunal y ya lo decía ella, es el tema de las personas que se eligen y quiénes las eligen, ¿verdad? Y por qué las eligen. Yo creo que realmente más que separar funciones, lo que debe de mejorarse o se separe o no funciones, se debe de institucionalizar, profesionalizar mejor al personal del Tribunal Supremo Electoral o del ente instituto electoral o como se va a llamar la parte administrativa. Recordemos que esto es una discusión que tiene muchos años ya hablándose, cada vez que pasa una elección se dice separemos funciones y hay varios argumentos a favor y en contra. A favor de separar está, como ya menciona Erika, que se genera una mora judicial, de que no se imparte justicia de manera pronta, de que además son los mismos partidos, porque son representantes de los partidos, los magistrados, impartiéndose justicia a sí mismos y que eso no es congruente. Esos son los pros. Pero en contra de esto, en contra de separar funciones, también se encuentra el gasto que esto implica, quienes van a elegir, si realmente no será una separación cosmética en términos de que las personas que van a estar en ambos organismos seguirán respondiendo a los partidos políticos, de dónde van a surgir estas propuestas. Entonces, yo creo realmente que hay otras medidas aparejadas a la muy separación que deberían de tomarse en cuenta. Por ejemplo, ya lo decía, el fortalecimiento de la institucionalidad, darle de veras uñas al Tribunal Supremo Electoral actual, por ejemplo, para poder ver el tema del financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo, una verdadera unidad jurisdiccional, ya lo decía, son creo que menos de 10 personas las que integran la unidad, muy pequeña. Entonces, y en el tema presupuestario también hay que recordar que los magistrados estaban solicitando tener control único del presupuesto. Eso es terrible, ese ejemplo es así. Desde el año 2000, puedo decir que en los últimos 12 años el tribunal le han dado $9 millones anuales de presupuesto ordinario. Solo el año pasado le dieron 10 porque hubo $1 millón más para la compra de unos insumos que había que comprar. Pero mientras otros presupuestos como el de la Asamblea Legislativa ha subido en más de 30 millones, el del tribunal se ha mantenido en los últimos 15 años en $9 millones. O sea, es muy poco. Lo único que me gusta es separar las funciones y de decir que la parte jurisdiccional, no me queda claro, pero creo que así pasaría a ser parte del órgano judicial, es que va con pan debajo del brazo, pues dispondría del 6% del presupuesto. Es lo único que sí le veo bueno, porque es una carencia que tiene. No, tiene muchas otras, obviamente, pero esa es una de las más importantes, el tema del financiamiento de la autoridad electoral. A ver, entiendo que en este tema del presupuesto se espera que esta semana el Tribunal Supremo Electoral presente al Ministerio de Hacienda el presupuesto que van a requerir para las elecciones en 2021, que podría rondar los $56 millones. Sí, ahí el doctor Cardosa puede darnos detalle de esto. Ese es otro problema, porque el tribunal siempre pide más y le terminan recordando una buena cantidad de dinero y no hay una fuente de financiamiento fija para las elecciones, sino que es lo que esté disponible básicamente del presupuesto. Doctor, más allá del presupuesto, que también es importante y luego lo abordamos, ¿cómo ve usted esta propuesta del diputado Portillo Cuadra y si usted coincide con lo que plantea Erika y Malcolm, que no resuelve los problemas estructurales que tiene el sistema? Primero, Wendy, ya lo he expresado aquí con usted, creo que es necesario que se defina un mecanismo para la reforma electoral, que para mí es distinto de otro tipo de reformas, porque primero tenemos un serio problema que constantemente estamos en elecciones y eso no permite que el país
se siente seriamente a ver el fondo de los problemas electorales. Siempre estamos viendo las formas de la próxima elección, porque ya estamos pronto a la elección y no hay oportunidad de discutir el fondo. Este es un tema de fondo. ¿Cuál es la naturaleza que debe ser el organismo colegiado, el organismo que va a preparar las elecciones? ¿De qué naturaleza debe de ser? Cuando se firmaron los acuerdos de paz, se pensó por la necesidad que había en aquel momento de la participación política de grandes sectores que no se veían representados, que los partidos políticos participaran en el organismo electoral. Pudimos haber adoptado sacar a los partidos políticos y haber hecho un tribunal independiente, pero después de 30 años llegó el momento de revisarlo, estoy totalmente de acuerdo. Entonces creo que es necesario que el país tenga un mecanismo para reformas electorales que sea programático, que nos permita en el tiempo ir discutiendo cosas de fondo y cosas puntuales para las elecciones. Sí. Pero ahora, también, ¿es adecuada esta medida, doctor, a un poco más de un año de celebrarse las elecciones 2021? No va a ser para esta próxima elección, sí, porque necesita reforma constitucional, necesita 2 legislativas. Entonces, el otro tema también que es importante, que es fundamental en el tema de las reformas electorales, es que necesitamos una participación en la discusión, necesitamos una participación multidisciplinaria, que sea más una visión más holística de la reforma, porque aquí solamente vemos planteado un esquema de los partidos políticos expresados en la Asamblea Legislativa, pero no escuchamos la opinión técnica del Tribunal Supremo Electoral, o no escuchamos la expresión de la sociedad en las organizaciones de la sociedad civil, como en las propuestas de reforma que ha hecho la Plataforma para la Reforma, y menos escuchamos la opinión del ente hacendario, que no sabemos si va a haber dinero para poder pagar esa reforma, que después vienen los vetos, después vienen las observaciones y le dan menos dinero al Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que el país a este momento, con la madurez que ha adquirido en el tema de las elecciones, pues procede que tengamos un mecanismo más pensado que nos permita discutir este tipo de reformas, porque ciertamente, como dicen los amigos, ciertamente hay temas buenos, temas malos en cuanto a que si hacemos la separación de funciones. Y los ejemplos, el que daba Erika, por ejemplo, Costa Rica es un ente que concentra las funciones jurisdiccionales, administrativas y el registro de las personas, que igual lo tiene Panamá. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué funcionan bien? ¿Por qué tienen credibilidad? Porque, como bien dijo Malcolm, en un momento determinado tomaron la decisión de profesionalizar los organismos electorales. Y así fueron logrando independencia, lo fueron separando de los partidos y se han convertido en verdaderos jueces. Ese es un debate que el país realmente necesita, que son temas de fondo. ¿No se pierde el foco hacer unas propuestas como esta, que necesitan lógicamente 2 legislaciones, sobre algunas modificaciones que deberían los diputados estar discutiendo ya con cierta celeridad? Porque hay que recordar que se determina que la sala lo determinó un año antes de celebrarse las elecciones, tienen que hacerse las modificaciones al Código Electoral, ¿no? Y ya es ley de la República, que un año antes no se puede hacer reforma. Ciertamente ya tenemos la presión de que en febrero, a finales de febrero del próximo año, estaríamos un año en las elecciones, que ya no se pueden hacer modificaciones, lo cual ciertamente tiene un sentido importante, que es que le permite al tribunal un año antes saber a lo que va, conoce las reglas. Y además, más adelante va a ser una convocatoria de elecciones y las reglas las tendrá que conocer también la población, el cuerpo electoral. Entonces sí tiene sentido, pero por esa razón, digo yo, se pierde la oportunidad de las reformas de fondo, porque nos metemos a la forma de las próximas elecciones. Y había que programar, probablemente seguir discutiendo temas de fondo y trastocar solamente los temas que tengan que ver con las próximas elecciones. Pero para eso hay que crear un mecanismo programático en el cual todos sepamos que vamos a seguir discutiendo esos temas. Y no de pronto que solamente vemos representado el interés de los partidos políticos. Y eso al final no termina acomodándose en el resto de la población. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con algunas de las reformas que han sido aprobadas actualmente en la Asamblea Legislativa y también los vetos presidenciales. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya, puede hacer sus preguntas, sus comentarios, por supuesto, de los temas que estamos abordando esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra a través del WhatsApp en el 7318-7627 y estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos.
Regresamos 6 de la mañana con 51 minutos. En el estudio nos acompaña Erika Saldaña, también está con nosotros Miguel Ángel Cardoso, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y Malcolm Cartagena, experto en temas electorales, hablando de las reformas al Código Electoral que se han aprobado recientemente, y dos de estas reformas fueron vetadas por el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Qué reforma? Bueno, una de ellas era colocar la fotografía para los candidatos alcaldes en las próximas elecciones, y la otra era un incremento de las multas o sanciones por depurar el padrón. Pero me gustaría que, para poner en contexto, viéramos algunos recursos, una nota sobre estos vetos del presidente que ha preparado la periodista Guadalupe Bonilla. Adelante. Las reacciones de los diputados a estos vetos llegaron pronto. Y acá debemos tener el antecedente y la claridad que estas reformas provienen de una petición, de un pliego de reformas que el mismo Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en esta materia, solicitó a esta Asamblea Legislativa. Sobre la depuración del padrón electoral, el presidente Bukele dijo que rechazó la propuesta porque los diputados estaban violando principios de pluralidad y porque no consultaron con instituciones como Comures y el Registro Nacional de Personas Naturales. Lo que sí creo importante es que se frenaría la depuración del registro electoral en tanto hay alrededor de 600.000 muertos que aparecen todavía en el padrón y que necesitan depurarse. Es preocupante porque el número de personas que ya fallecieron y que aparecen aún en el padrón electoral viene en este caso a generar muchos problemas, pero por sobre todo resta transparencia. Respecto a la foto de los alcaldes en la papeleta de votación, el mandatario explicó que los diputados violan el principio de igualdad al dejar sobresalir al candidato para edil respecto al resto de la planilla del Consejo Municipal. Pues nosotros creemos que esta es una forma de darle mayor legitimidad a los funcionarios públicos, en este caso a los alcaldes, que es como la cabeza visible del Consejo Municipal. En todo caso, como te digo, vamos a analizar los fundamentos para saber cuál es el camino que vamos a tomar. Además, explica que los diputados no consideraron el incremento en el presupuesto que la impresión de la fotografía provocaría en el evento electoral. Ambos vetos pasan a discusión de la Comisión de Reformas Electorales y si al final los diputados deciden superarlos, será la Sala de lo Constitucional la que dirima estos puntos. Eso sí, no hay certeza de que lo haga en un tiempo adecuado para que estas disposiciones entren en vigencia en la elección municipal y legislativa 2021. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí teníamos reacciones de diputados y también a los vetos que hizo el presidente Nayib Bukele. Me gustaría que viéramos algunas publicaciones también para abonar a este análisis sobre lo que se ampara. Ahí está la Constitución. Dice, sobre la inconstitucionalidad del decreto aprobado. Dice, A, violación a los principios de democracia. Estos son los principales argumentos: pluralismo, publicidad, contradicción, libre debate y discusión reconocidos en los artículos 85 y 135 de la Constitución. Vamos con otro más. Ahí dice, el artículo 135 de la Constitución dice, uno de los aspectos importantes en el proceso legislativo es escuchar la opinión de los diferentes sectores e instituciones que están involucradas en las diferentes temáticas a fin de contar con elementos técnicos necesarios para una mejor redacción de las normas jurídicas y para que éstas se ajusten a la realidad que se pretende regular. Por lo cual el mismo reglamento interior de la Asamblea, reglamento autónomo derivado de la misma Constitución de la República, en sus artículos 37 y 50, ha regulado algunos mecanismos de participación y contribución a la labor legislativa en orden de fortalecer la democracia y transparencia en el trabajo de ese honorable órgano del Estado. Todo ello en sintonía con los principios de la democracia, pluralismo, publicidad, contradicción, libre debate y discusión reconocidos en estos artículos. A ver, sus valoraciones, comenzamos con Erika sobre estos vetos presidenciales y de dónde provienen estas peticiones de reformas. Ya decía la diputada del FMLN que provienen del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es así o son a juicio de lo que han propuesto los mismos diputados de la Asamblea? Pues entiendo que según lo que se menciona en la redacción del veto, por lo menos el primer caso, que es el de la depuración y las sanciones, no proviene del Ejecutivo, sino que proviene de la Asamblea Legislativa. Sobre ese decreto, lo que va a pasar ahorita es, como mencionaban en la nota, que se va a entrar a la discusión en la Comisión de Reformas, y si esto si esto se decide superar el veto, va a pasar a la Sala de lo Constitucional para que se establezca si es constitucional o no. Yo creo que todo este debate que se está generando es sano,
porque nos da la oportunidad de establecer si estas reformas, en primer lugar, atienden al problema que se quiere resolver, porque estábamos escuchando ahí las declaraciones de varios diputados que dicen que si no se aprueba, se va a frenar la depuración electoral, pero el contenido de la reforma únicamente establece multas para las entidades que no entreguen a tiempo la información. Se les ponen plazos bien cortos que también hay que determinar si son los adecuados para lograr esta depuración de los fallecidos. Y además yo creo que aumentándole las multas a las instituciones como el RNPN o las alcaldías o los registros de las alcaldías, difícilmente vamos a mejorar la depuración. O sea, este es una cuestión que todavía no le encuentro de encontrar mucha congruencia. Entonces yo creo que es sano que exista esta discusión, no solamente con lo que presentó la Asamblea Legislativa, sino que también ahora el presidente de la República se meta y diga, bueno, mira, a mí me parece que esto es inconstitucional por estas medidas, para así poder realizar una mejor reforma. En el caso del otro veto, también, si se supera, va a llegar a la Asamblea Legislativa, va a llegar, a la Sala de lo Constitucional. Yo creo que también tiene que ser una reforma más discutida sobre la necesidad de hacerla, porque esta implica un costo monetario bastante alto para el tribunal. Claro. Implica también, no sé si de repente se puede generar algún problema en las mesas a la hora de los conteos, creo que no, pero son un montón de cuestiones que hay que evaluar. O sea, no hay que únicamente ver los beneficios, como dicen los diputados, hay que ver si los beneficios que ellos están exponiendo corresponden a resolver los problemas y si de verdad son necesarios y son viables. ¿Cuál es tu posición, Malcolm, sobre esto? Primero, las reformas que han sido aprobadas hasta el momento, si carecen de un carácter integral, como de alguna forma lo plantea Erika, y la decisión del presidente de vetar estas dos iniciativas. Bueno, con lo de las reformas, retomar lo que decía el doctor Cardosa. Yo creo que la separación de funciones sí es una reforma de fondo y por eso me parece bien que se inicie la discusión desde ya, porque requiere una ratificación por la siguiente legislatura de aprobarse en esta. Otra medida de este tipo es, por ejemplo, la homologación de los plazos de los funcionarios de elección popular, por ejemplo, alcaldes, diputados, a la misma presidencia, y es llevarlos a 5 años. Y creo que estamos en el momento justo. Si esta reforma de homologar los plazos para que no pasemos en elecciones cada 2 o 3 años se aprueba ya y se ratifica en 2021, a partir de 2024, que es cuando se cierra un ciclo electoral de 15 años y van a converger, elecciones a alcaldes, elecciones a diputados al Parlacen y presidente, a partir de entonces los próximos funcionarios ya durarían en el cargo 5 años. Entonces estamos en el momento propicio de iniciar la discusión seria de este tema. Hay que decir que esto ya una vez lo intentaron en la Asamblea Legislativa, pero fue declarado inconstitucional porque se hizo luego de una elección y antes de la toma de posesión de esa legislatura nueva. Y eso la Sala lo considera inconstitucional porque no se le da oportunidad a través del voto a la población de que pueda avalar o no esa reforma constitucional. Entonces no se pueden dar esos madrugones, digamos, de reforma constitucional de una legislatura saliente para que al siguiente día el entrante la ratifique. Eso ya no puede ocurrir. Eso con respecto a las reformas. Ahorita solo ha habido reformas cosméticas, debo decirlo, y de hecho estas 2 vetadas lo son. Y yo no sé si esta es una palabra fuerte, pero me parece que hay un poco de hipocresía en esto y no se dice realmente lo que está de fondo. Y es lo siguiente, por ejemplo, en este tema de la fotografía en la papeleta de alcaldes, ahí está claro el objetivo. Yo no soy constitucionalista, Erika sí, y ella no puede decir si es constitucional o no ese decreto, pero lo que yo sí entiendo es que hay un interés de los partidos políticos de poner la cara de los candidatos alcaldes en la papeleta en lugar de poner en grande la bandera, debido al desprestigio que tienen actualmente los partidos políticos. Por el otro lado, el presidente tiene un interés ahora de potenciar la bandera de nuevas ideas por encima de las caras que pueda llevar, porque probablemente ahí veamos caras que ya conocemos muchas veces. Entonces digo, la palabra es fuerte, pues, pero hay una hipocresía en no decir realmente las razones de buscar eso. Ilegal no es. O sea, no sé si es inconstitucional, pero ilegal poner la foto no hay. Ahora, yo sí veo un problema técnico, y es que
puede ocurrir este problema. A mí me van a dar el 20... ¿Cuándo es las elecciones? 28 de febrero de 2021 me van a dar 3 papeletas. En 2 de ellas voy a poder votar cruzado, en la de Parlacen y en la de diputados. Sí. Y me van a dar una papeleta que también va a tener fotos de alcalde, donde es una lista cerrada y bloqueada y que no puedo votar cruzado, pero si no hay una buena educación o información a la gente, alguien podría equivocarse y votar cruzado. Podría confundirse entonces en el proceso sí, alguien que y anular su voto. Es un problema práctico. Y ya termino, voy al segundo veto nada más, que es el de las multas al RNPN y a las alcaldías. Igual es un problema cómo las alcaldías van a estar mandando esta información cada 15 días, pero realmente lo que debería de hacerse es derogar una ley, que escuche bien, amigo televidente, una ley transitoria del Estado familiar, que es transitoria, pero que ya lleva 24 años vigente, y es esa que separó nuestros registros familiares en 262 oficinas distribuidas en las 262 alcaldías, y que decía en su artículo 73 que esto iba a ser temporal, decía, mientras el RNPN entraba en funcionamiento total. Pero de eso ya pasaron 24 años. Lo que debemos de hacer es concentrar el registro familiar en el RNPN. Aunque sigan ganando las alcaldías por el pago de la partida de nacimiento y de defunción, pero que el RNPN concentre esa información. Eso sería entonces una solución, digamos, un tanto más completa, ¿no? Claro, más que incrementar unas eso sí ayudaría a depurar. Y otra que ayuda y que es totalmente impopular, pero que se debe hacer y en otros países se hace, es que la persona que no vota 2 o 3 veces se le suspenda hasta que diga, aquí estoy vivo, y entonces se le vuelve a habilitar y puede integrar el padrón electoral. No lo vamos a sacar porque aquí porque eso genera cierta polémica, ¿no? Sí, cuando se genera aquí polémica, en el país. pero realmente es una medida, existe en otros lados, el voto obligatorio, o también el que si usted no va, lo van marcando en el registro, y es una forma de depurar. Recordemos que aquí la gente migra. Entonces, a ver, me gustaría que viéramos, Malcolm, una publicación sobre declaraciones que dio el secretario general del partido FMLN, Óscar Ortiz, de estos vetos presidenciales. Dice, Ortiz califica de incoherentes estos vetos presidenciales y pide superarlos. Dice Óscar Ortiz, todo apunta a que es de carácter electorero, es decir, para tratar de sacar alguna ventaja, y no se vale. No se puede poner eso por delante ante el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Vamos también con unas declaraciones que dio Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, sobre este tema. Fue el mismo presidente de la República, cuando era candidato, el que pedía el voto por rostro para presidente de la República. ¿Cuál sería la intención entonces del presidente al rechazar? Me imagino que retrasar el tema, o quizás por no tener candidatos fuertes a alcaldes por parte del partido del presidente, pues que no salgan las fotos de esos candidatos, pues me imagino. Y creo que es una observación válida. Él podría haber observado el decreto pidiendo que además de la foto del candidato se aparezcan los nombres de los candidatos al Consejo Municipal. Así como también para los candidatos a diputados aparece la foto del diputado propietario y aparece el nombre del diputado suplente. Espero que en la próxima semana o en el más corto plazo pueda ser superado ese veto por la Asamblea Legislativa, y que de pasar a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, pues sea evacuado este tema rápidamente. Doctor, su valoración sobre esto, y si estas 2 reformas que han sido aprobadas pues carecen de un carácter, digamos, más complejo o integral, como por ejemplo el tema de la depuración del padrón, como ya lo explicó Malcolm. Sí, si vamos a hacer reformas o porque pretendemos resolver un problema que se plantea y que quiere resolverse, o porque pretendemos sacar alguna ventaja de tipo político. Eso es lo que estamos viendo en estos 2 tipos de reformas. En el caso del voto, del rostro de los alcaldes, ciertamente cuando elegimos en consejos municipales, elegimos el consejo municipal completo, no solamente el alcalde. Entonces ya sabemos que cuando en lista cerrada votamos, estamos votando por un consejo municipal que nos propone el partido político. Por lo tanto, poner solo la figura del alcalde parecería que no es igualitario, porque estaríamos pendientes de los otros. Además hay que recordar, porque la sentencia de la Sala de lo Constitucional nunca dijo que había que poner fotos. Nunca dijo que había que identificar claramente a los candidatos, y poner los nombres, como bien decía el alcalde Mason, pudiera ser una buena alternativa para resolver ese problema. Pero ya el salvadoreño siempre ha votado, si nos vamos a las cuestiones de orden práctico, siempre ha votado en lista cerrada por los consejos municipales. Y si usted ve la historia reciente de la votación
el salvadoreño, y yo reconozco la madurez en el salvadoreño siempre reconoce el buen trabajo del alcalde, independientemente del partido político por lo que vaya. Tenemos ejemplos claros, como el exalcalde de San Miguel, que con 3 banderas distintas el pueblo lo eligió como alcalde, y también sanciona, castiga al mal alcalde, al que no ha hecho buen trabajo. Entonces eso que si va el rostro o no va el rostro, a este momento todavía no le encuentro la cuestión práctica, la relevancia práctica, yo no se le encuentro, y más bien me preocupa lo que bien dijo Malcolm, que pudiera confundir a la población. Habría que reformar la parte del código en el tema de las nulidades, porque podrían ocurrir otras nulidades en esa papeleta. Entonces eso sí me preocupa. Por el otro lado, que sí hay un problema, que necesitamos actualizar y depurar el registro electoral para que cuando se produzcan los padrones electorales, la información ha sido veraz, pero no hay que olvidar que esa información que le llega al registro electoral proviene de los 262 oficinas de registro del Estado familiar de cada una de las alcaldías. Ahí está el verdadero problema, y a mí me parece que la solución es lo que mencionaba Malcolm, que es un tema que desde hace muchos años está ahí y nunca se cumple. No entiendo por qué no se ha cumplido ese decreto, es ley de la República, y deberíamos de haber concentrado ya en el registro toda la información, independientemente que las certificaciones de partida siempre las extiendan los alcaldes, pero concentrar la información en el RNPN es fundamental. Ahora, creo que es importante resaltar que el Tribunal Supremo Electoral, en su propuesta, ni el tribunal propuso que pusieran la foto de los alcaldes, ni tampoco propuso que sancionara la NRPN. Son iniciativas de los diputados. Y siguiendo la línea de lo que planteé en el principio es correcto lo que dice el presidente. Estas reformas hay que discutirlas y debatirlas con diferentes sectores, no solo no lo que pareciera una imposición de parte de la posición política. Bien, tenemos que hacer corte, pero regresamos enseguida con más de este análisis. No nos cambie. De regreso en la última parte ya de esta entrevista, analizando las reformas al Código Electoral de cara a la selección en 2021. Nos acompaña en el estudio la abogada Erika Saldaña, también está con nosotros Miguel Ángel Cardoso, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y Malcolm Cartagena, experto en temas electorales. Erika, ¿tiene razón el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando dice que estas 2 reformas que han sido vetadas por él tienen carácter inconstitucional? Eso lo va a definir, creo yo, la Sala de lo Constitucional. Cuando se le presente el problema a la sala en realidad tiene que hacer un procedimiento que es relativamente corto, dura menos de un mes, entre un mes y medio, para dirimir esta situación y determinar si es constitucional o no. Si es constitucional, se manda a publicar, se lo devuelven al presidente de la República y el presidente está en la obligación de sancionarlo y mandarlo a publicar, y si no, el caso se archiva. Si es constitucional o no, creo que hay que ver con mayor profundidad cuáles van a ser los argumentos que va a dar la Comisión de Reformas Electorales para decir, miren, okay, vamos a mejorar estas reformas o le vamos a superar el veto. Creo que se podría tener como referente, creo yo, para analizar con más profundidad este problema, una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional creo que fue en el año 2013, cuando se pretendía que la foto de los candidatos a presidente fuera en la papeleta junto con la bandera del partido. Entonces ahí la Sala hizo una explicación del tipo de sistema que estaba sobre las elecciones presidenciales, que es un sistema mayoritario, y el sistema representativo, que es el que le da sentido a que vayan las fotos de las personas en una papeleta. Entonces, ahí habría que determinar qué tipo de sistema es el que se utiliza en las elecciones de consejos municipales y determinar si es necesaria o no esa reforma. Malcolm, desde tu criterio, ¿tiene estos 2 vetos elementos técnicos que lo puedan argumentar,
o hablamos de aspectos más políticos? Y te pregunto porque tú decías hace un momento, hablabas de una especie de hipocresía que se ha dado sobre estas decisiones. No, claro, yo decía, ilegal no me parece, no sé si es constitucional o no, ¿verdad? Pero ilegal poner la foto del alcalde ahí, no, pues eso no veo problema yo legal, sino que más bien obedece a un interés. Esto se parece al decreto también de los 700 electores, de aumentar. Empezamos hace años con 400, luego 500, 600, 700. Bueno, hubo una propuesta de llevarlo a 800 electores por mesa. Y lo que se aduce es que como no llega toda la gente a votar, la JRB es capaz de administrar esto, pero no pensamos, y que hay cierto ahorro en hacerlo, pero no pensamos en que cada vez se le va poniendo más trabajo a un grupo de personas que además está pensando en reducirse a 3. La JRB se está considerando llevarla de 5 a 3 miembros, entonces esa gente le va a tocar contar más votos. A mí me preocupa que estamos a un año y un par de meses de las elecciones y todavía hay un par de reformas pendientes y algunas incluso de orden pues que hay sentencias de sala que cumplir, como es el voto desde el exterior, por ejemplo. El voto del exterior para alcaldes y diputados. Yo considero personalmente que para alcaldes ahí sí creo que la sala se sobrepasó un poco porque al menos a nivel latinoamericano no conozco ninguna experiencia de voto del exterior para alcaldes. Es muy complejo y rápidamente digo por qué. Uno puede justificar votar del exterior para presidente porque toma medidas que puede afectar las relaciones con el país donde yo estoy y tiene sentido que yo vote o no por un proyecto político de un presidente. Tiene sentido que vote para diputados porque ellos aprueban políticas públicas, por ejemplo, grabar las remesas o lo que sea, tiene relación conmigo, pero el alcalde hace políticas locales, sectoriales. Entonces, yo que estoy allá en Maryland, ¿qué interés puedo tener? A pesar de que mande remesa o lo que sea. Pero, no obstante esto, rápidamente quiero decir que el voto del exterior puede resolverse de manera sencilla. Nada de crear una circunscripción en el exterior ni nada de eso. No, con los 84 diputados que tenemos, simplemente es que la gente que esté en el exterior, que se tiene que empadronar, ocupemos su lugar de nacimiento y vote donde nació. Y si es un hijo de salvadoreño y nacido allá, no nació aquí, que vote en el municipio donde nacieron sus padres. Y simple y sencillamente ese es un primer paso para que esta gente pueda votar para diputados. Es decir, se asigne a la circunscripción del departamento donde nació. Pero eso se puede hacer rapidísimo. O sea, ha llevado una discusión que ya pidieron segunda prórroga, si no me equivoco, y eso ya se puede resolver fácilmente. ¿Puede resolverse lo de la implementación del voto en el exterior, como lo plantea Malcolm, sí, de esta manera, de cara a las elecciones en principio próximas? Hay que decir que en el voto desde el exterior ya el tribunal tiene un mecanismo que aplica para las presidenciales, que es el voto por correspondencia, y hay ya una experiencia adquirida por el tribunal de tal suerte que lo puede implementar sin ningún problema. Lo que ocurre es que hace falta, como bien dijo la sala, legislación al respecto, y le dio la orden a la Asamblea Legislativa que legislara sobre el voto desde el exterior, porque hay que definir a dónde vamos a asignar ese voto, a dónde se va a sumar ese voto. Ya Malcolm propone una idea en el caso de los diputados, pero es una deuda ya de la Asamblea Legislativa. La sala, esa sentencia ha sido incumplida ya. En ese sentido, creo que el mecanismo está dado. Ya solamente estaríamos esperando a que la Asamblea Legislativa pueda decir si los votos se van a sumar al lugar donde nacieron o al lugar de la última residencia, pero esas son reglas legislativas. Ahí hay reserva de ley y efectivamente la Asamblea tiene que pronunciarse. Ahora bien, pero si la sentencia de la sala se emitió en 2016, ¿qué ha venido retrasando entonces la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa? Evidentemente una decisión de carácter político, que por lo que se ve no quieren discutir. Estamos discutiendo otros temas y ese tema no se ha discutido, a pesar de que ya hay una sentencia que ha sido incumplida. Perfecto, les agradezco mucho por habernos acompañado. Erika, muchas gracias. Malcolm, gracias por estar aquí. Doctor, muchas gracias. Buena la orden. Hacemos una pausa y regresamos con la entrevista con el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes. No nos cambie.